La trayectoria del príncipe George hacia el trono británico se percibe, necesariamente, como una lenta ascensión marcada por la inevitable sucesión de generaciones y el peso palpable de una historia milenaria. Un camino que se extiende a través de los reinados ya establecidos de su abuelo, el rey Carlos III, y el futuro, y probablemente extenso, reinado de su padre, el príncipe Guillermo. Si bien George, como segundo en la línea de sucesión, se encuentra actualmente en una posición que le permite una formación intensiva, pero todavía distante de las responsabilidades directas de la corona, su eventual asunción al papel de monarca es una certeza constitucional que obliga a la reflexión sobre cómo elegirá proyectar su identidad histórica. Es en este contexto de anticipación donde el debate sobre su futuro nombre de rey emerge como uno de los puntos más fascinantes y simbólicos dentro del análisis de la monarquía moderna. La pregunta fundamental que subyace en la prensa británica y entre los expertos constitucionalistas no es si reinará, sino bajo qué nombre y con qué número. Una decisión que, aunque parezca menor, encapsula la forma en que George VII, o quien quiera que sea, deseará ser recordado por la posteridad. La tradición dicta que el nuevo monarca tiene la potestad absoluta de elegir su nombre de reinado, pudiendo optar por su nombre de pila, George Alexander Louis, o cualquiera de sus nombres secundarios. Aunque esta libertad está garantizada, la probabilidad sugiere, de manera abrumadora, que el joven príncipe seguirá la costumbre prevaleciente en la familia Windsor, optando por mantener su primer nombre. Por consiguiente, la hipótesis dominante entre los observadores de la corte apunta a que ascenderá al trono como el rey Jorge VII, siguiendo así la estela de sus antecesores y rindiendo un tácito homenaje a figuras clave como Jorge V y Jorge VI. La elección del número 7 es crucial. No solo proporciona una continuidad dinástica, sino que también refuerza la estabilidad institucional que los Windsor han cultivado diligentemente a lo largo del siglo pasado. No obstante, en este punto es vital introducir una nota de cautela y reconocer la variable de la incertidumbre personal. Si bien el peso de la tradición es inmenso, la historia reciente ofrece precedentes que demuestran que esta regla, aunque robusta, no es inquebrantable. El caso más significativo y frecuentemente citado es el del padre de la reina Isabel II, quien legalmente fue bautizado como Alberto Federico Arturo Jorge. Cuando le llegó el momento de reinar, tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII, Alberto optó por utilizar el nombre de Jorge VI. Esta decisión, motivada primordialmente por el deseo de evocar la solidez y la piedad de su propio padre, Jorge V, y de distanciarse de la polémica generada por su hermano, demostró que la elección del nombre puede ser un acto profundamente político y emocional, utilizado para señalizar una ruptura, o en este caso, una reafirmación de los valores dinásticos. Este precedente histórico introduce un contrapunto interesante a la asunción automática de George VII. Si el príncipe George sintiera por alguna razón personal o por un cambio en el clima político-social, que otro de sus nombres resonaría mejor con su visión de la monarquía del siglo XXI, la prerrogativa constitucional le permitiría hacerlo sin objeción. De hecho, existe una narrativa familiar que otorga una cierta fuerza a una de las alternativas, Alexander. Es un hecho bien conocido que George Alexander Louis es el resultado de una negociación doméstica entre sus padres, los príncipes de Gales. Según reportes bien fundados, Kate Middleton, la actual princesa de Gales, tenía una preferencia marcada por el nombre de Alexander para su primogénito. Aunque finalmente se impuso George como primer nombre, Alexander ocupa el segundo lugar en su pila onomástica. Si bien parece altamente improbable que un rey escoja un nombre que no ha sido tradicionalmente el de pila en el contexto público, la posibilidad de que George rinda homenaje a los deseos de su madre, o que simplemente sienta una mayor afinidad con el significado del nombre Alexander, no puede descartarse por completo, por remota que sea. Elegir Alexander III, por ejemplo, podría ser interpretado no como una ruptura, sino como una modernización sutil del linaje, aunque esto conllevaría el riesgo de generar una breve confusión pública sobre el porqué de la desviación.
El análisis de la probabilidad debe, por tanto, sopesar los argumentos de la estabilidad frente a los de la identidad personal. La elección de Jorge VII ofrece una ventaja innegable: la familiaridad y la conexión con un pasado monárquico estable. La mayoría de los monarcas británicos han conservado su nombre de pila, una práctica que busca minimizar la disrupción en el momento crítico de la sucesión. El hecho de que el rey Carlos III decidiera mantener su nombre, en lugar de utilizar uno de sus nombres secundarios, como Felipe o Arturo, una posibilidad que se barajó durante años, reforzó la idea de que la continuidad y la sencillez son los valores primordiales de la corona en la era moderna. Por lo tanto, aunque exista la libertad de cambiar, la inercia institucional, la formación que George recibe desde la infancia y la necesidad de proyectar solidez en un entorno mediático volátil favorecen decisivamente la opción de Jorge VII. Antes de que George tenga que tomar esta trascendental decisión, observaremos el desarrollo de dos reinados previos: el de su abuelo, Carlos III, ya en curso, y el de su padre, Guillermo V, si es que decide, siguiendo también la alta probabilidad, mantener su nombre de pila. La reina consorte actual, Camilla, ha tomado el título de reina, prescindiendo del término consorte en la práctica habitual, un desarrollo que establece un nuevo precedente para la futura esposa de Guillermo. En el caso de Kate Middleton, se espera que asuma el título de Reina Catherine al ascenso de su esposo, un nombre que evoca figuras históricas de peso en la historia inglesa. El desempeño de Guillermo y Catherine en el trono será sin duda el crisol que moldeará las expectativas y el estilo de reinado que George VII, o como decida llamarse, adoptará. Si el reinado de Guillermo V es percibido como un periodo de gran modernización y éxito, es probable que George se sienta aún más inclinado a mantener las tradiciones que su padre ha defendido, incluyendo la elección de su nombre. Si por el contrario, el futuro cercano impone desafíos significativos a la monarquía, el joven George podría verse tentado a utilizar su elección nominal como un signo de un nuevo comienzo o de un cambio de dirección estratégica. En última instancia, aunque los expertos y la historia apuestan fuertemente por Jorge VII, el poder de decisión es soberano, y solo el momento de su ascensión revelará si el príncipe George honrará la tradición con su nombre de nacimiento o si, siguiendo los pasos de Jorge VI, elegirá un nombre secundario para inscribir su propia narrativa en los anales de la corona. Se especula que incluso con la presión histórica inmensa que gravita sobre el futuro rey, el príncipe George ejercerá esa prerrogativa real que le permite seleccionar cualquiera de sus nombres, George, Alexander o Louis, como nombre de reinado. Sin embargo, el análisis histórico y el pragmatismo institucional sugieren que el camino más probable es sin duda el de la continuidad. Es por tanto altamente probable que el futuro monarca escoja el nombre de Jorge VII, una elección que trasciende la mera preferencia personal para convertirse en una declaración de intenciones políticas. Al asumir el nombre de Jorge, el príncipe no solo rinde tributo a su bisabuelo, Jorge VI, y a su tatarabuelo, Jorge V, sino que también valida y da peso histórico a la decisión que sus propios padres, los príncipes de Gales, tomaron al nombrarle primogénito. Este acto de validación es vital, ya que refuerza la cadena de legitimidad y estabilidad familiar, algo de incalculable valor para una monarquía en el siglo XXI. Una alternativa, aunque significativamente menos probable, residiría en que el príncipe, al igual que su tatarabuelo Jorge VI, quien nació con el nombre de Alberto, pero eligió Jorge, optase por Alexander o Luis para forjar una identidad menos grabada por la historia reciente. Elegir Alexander, que sabemos fue la opción favorita inicial de Kate Middleton, podría interpretarse como una inclinación más personal o un gesto sutil de modernidad, un intento de humanizar la institución. Elegir Luis, por otro lado, podría ser visto como un profundo homenaje a su bisabuelo, el príncipe Felipe, cuyo tercer nombre era Luis, o a Lord Mountbatten. No obstante, en un sistema tan profundamente arraigado en la tradición y tan dependiente de la percepción pública de inmovilidad, romper con el nombre de pila directo podría percibirse, aunque injustamente, como un indicio de inestabilidad o una ruptura innecesaria con el pasado monárquico inmediato. La presión institucional hacia la estabilidad y la predictibilidad
es un factor de peso que históricamente ha demostrado superar la preferencia personal en el momento crítico de la ascensión. Por lo tanto, el consenso entre los observadores de la realeza y los analistas constitucionales es que el nombre Jorge VII representa la opción más segura y políticamente sólida para los albores de un nuevo reinado. No obstante, la elección de George se verá inevitablemente influenciada por los reinados que le precederán. Primero, el de su abuelo, el rey Carlos III, y luego, de su padre, el príncipe Guillermo. Respecto al príncipe Guillermo, la situación parece incluso más clara en su predictibilidad. Se espera firmemente que ascienda al trono como Guillermo V. Aunque sus nombres completos incluyen Arthur, Philip y Luis, la selección de Guillermo es la más pragmática y la que menos ambigüedad histórica o emocional conlleva. Elegir a Arthur podría evocar leyendas medievales, mientras que Philip resonaría demasiado con su padre y abuelo. La Casa de Windsor, en un ejercicio de realismo brutal, ha trazado una línea en la arena, dejando claro que el linaje de York, aunque mantenga el título nominal de princesa de sangre, ha sido desplazado permanentemente a la periferia institucional. La tristeza en el bautizo de la nieta de Andrés es, en este análisis, el epitafio emocional de su influencia. Su reinado será crucial. Se proyecta como un reinado de transición, probablemente caracterizado por una monarquía más austera, eficiente y enfocada en la utilidad, y su nombre de nacimiento refleja esa seriedad y enfoque directo. Pero el nombre de Guillermo V no vendrá solo. Le acompañará, inevitablemente, Catherine, la duquesa de Cambridge, una figura central en la imagen pública y la longevidad de la familia real, será la reina Catherine. Con esto cerramos nuestro análisis, recordando a nuestra audiencia que la interpretación y los comentarios aquí vertidos se basan en fuentes públicas y en la perspectiva analítica propia de este canal, buscando siempre ofrecer una visión profunda de los complejos mecanismos de la monarquía británica. Aquí surge una sutil pero significativa complejidad protocolaria, si será tratada solo como reina consorte o si, siguiendo el precedente establecido por la reina Camila, recibirá el título de reina sin la etiqueta consorte añadida. Dada la inmensa popularidad y el papel activo que ha desempeñado Kate en la modernización de la corona y su proyección global, la expectativa es que su título refleje el máximo respeto y autoridad que el cargo permite, probablemente elevándola al título de reina Catalina. Esta decisión será de gran calado, ya que la pareja Guillermo V y reina Catalina será la base de estabilidad que permitirá a Jorge VI, décadas más tarde, asumir su propio nombre con la confianza y el peso histórico que la institución requiere, habiendo sido creado y tutelado en la era de una monarquía simplificada. Al final, el poder de elegir el nombre de reinado es, quizás, uno de los pocos actos de verdadera soberanía personal que le quedan al monarca británico en la era moderna. Sin embargo, dicha soberanía está siempre supeditada a la maquinaria de la institución, que prioriza la continuidad sobre la individualidad. Tanto para Guillermo como para George en el futuro, la decisión final no será una cuestión de gusto personal, sino una fría ecuación de legitimidad histórica, honra a los antepasados y, lo más importante, de percepción pública. La elección de Guillermo V y Jorge VII no solo honraría la tradición de manera superficial, sino que proyectaría una imagen de continuidad esencial en tiempos de cambio social acelerado, asegurando que la corona permanezca anclada mientras el mundo evoluciona. Esto consolida la hipótesis de que, aunque el factor Alexander o Louis siempre estará presente en las notas a pie de página de la historia, el futuro de la monarquía británica se escribe en términos de nombre de reinado con la letra G, garantizando una línea ininterrumpida de Jorges en el trono para el siglo XXI y más allá. Es importante recordar que todo este análisis y los comentarios vertidos en este informe se basan estrictamente en fuentes públicas, historia documentada y la perspectiva analítica de nuestro propio canal, manteniendo la cautela necesaria sobre los movimientos internos de una institución tan compleja como la corona británica. Solo la historia, inexorablemente,
tendrá la última palabra al revelar si el futuro rey Jorge honrará la expectativa, o si, como otros antes que él, sorprenderá al mundo con una nueva narrativa.